Hola, en este vídeo te voy a explicar lo que es un indicador ácido-base. Veremos el concepto, cómo funciona y también algún ejemplo práctico de los cambios de color que nos produce. Pues entonces, un indicador ácido-base es una molécula orgánica, por regla general de fórmula compleja, que es un ácido o una base débil. Y por tanto en agua va a dar una reacción como esta. El indicador, cuando está sin disociar, cuando tiene su hidrógeno unido al resto de la molécula, si lo pongo en medio acuoso va a dar un equilibrio, por eso doble flecha, una reacción reversible, en la que el indicador va, como es un ácido débil, va a ceder un protón a la molécula de agua, dando lugar a la aparición de H3 o más y a la presencia de la sustancia disociada. ¿Y qué peculiaridad tienen estos ácidos o bases débiles? Pues que la forma con el protón tiene un color y la forma disociada tiene otro color diferente. Y en función de que tenga más sustancia sin disociar o sustancia disociada, en la disolución apreciaré el color A o el color B. Pero hay una cosa importante, para apreciar claramente el color A tendrá que ser que la concentración de la forma sin disociar sea 10 veces mayor que la concentración de la forma disociada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando predomina mucho uno, veo el color A, si predomina mucho el otro, veo un color B, pero cuando las concentraciones son parecidas, no se aprecia claramente el color. Y a eso es lo que se le llama el intervalo de viraje de un indicador. ¿Cuál es el rango en el que cambia de color? Nosotros vamos a ver ahora un ejemplo con la fenolftaleína. La fenolftaleína cambia de color entre 8 y 10. A pH menor de 8 es incolora y a pH mayor de 10 es violeta. Pero hay un rango entre 8 y 10 en el que el cambio de color no se identifica bien. Y eso que la fenolftaleína es un indicador muy bueno porque de incoloro a violeta se identifica muy bien. Te dejo aquí una tabla con unos cuantos indicadores para que veas cómo son los intervalos. Aquí tienes una tabla en la que nos aparecen los nombres de los indicadores y cuál es el rango de pH al que tienen su intervalo de viraje. Por ejemplo, el primero, el amarillo de alizarina R, cambia de amarillo a violeta y su intervalo de viraje es entre 10 y 12. A pH menor de 10 es amarillo, a un pH mayor de 12 es violeta y entre 10 y 12 pues es un poco indeterminado. Por señalar otro ejemplo cualquiera de la tabla, el rojo de metilo que nos dice que tiene color rojo a pH inferior a 4 o a 4,2, mientras que un pH mayor de 6 más o menos será amarillo. ¿Qué es lo que vemos? Al contrario de lo que te decía antes con la fenolftaleína, que en el caso del rojo de metilo, el cambio de rojo a amarillo no es tan claro como puede ser el de la fenolftaleína entre ser incoloro o violeta. De incoloro a violeta se ve muy bien porque el color empieza a aparecer, pero entre el rojo y amarillo siempre tienes estos naranjas que son difíciles de distinguir si ya son amarillo del todo o si ya son rojo del todo. Y por eso es importante guardar muestras con testigos de cómo es el color del indicador al medio ácido y al medio básico para poder comparar y elegir. Te recomendaría que pausases el vídeo durante un momento para poder leer los nombres curiosos que tienen los indicadores y ver cuáles son sus rangos de color y cuáles son sus cambios de colores más habituales. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo agua, voy a echarle unas gotas de fenolftaleína. Con que le eche un par de gotas de indicador es suficiente. Echo un par de gotas de indicador y ahora veo que como esto era agua pura a pH 7, la fenolftaleína a pH 7 es incolora, no veo nada. Pero si ahora a esta fenolftaleína le añado un poco de amoníaco, sé que el amoníaco es una base, con que le ponga una gota de una sustancia básica, la fenolftaleína a medio básico, agitamos bien para que se mezcle, ¿qué hace? Cambia de color y lo veo color violeta. Y esto es una reacción reversible, porque si a esto que se puso color violeta por estar en medio básico le añado un poco de ácido, esto es ácido clorhídrico, se añade un poco de ácido clorhídrico, la fenolftaleína vuelve a estar ahora en su otra forma y veo que desaparece de nuevo el cambio de color.
Es una reacción que, como te decía, es una reacción reversible. ¿Y qué color voy a ver en cada caso? En el caso del que esté en medio ácido, si estoy en medio ácido, quiere decir que hay en el medio una concentración elevada de iones H3 o más. Y este equilibrio, el equilibrio del indicador, por Le Chatelier, como hay mucha concentración de iones H3 o más, se va a desplazar en esta dirección. De manera que en medio ácido, la fenolftaleína tendrá el color A, que para la fenolftaleína será incoloro. En cambio, si estoy en medio básico, ¿qué es lo que pasará? Si estoy en medio básico, eso quiere decir que en el medio hay muy pocos iones H3 o más, y al haber muy pocos iones de este tipo, por Le Chatelier, este equilibrio se desplaza hacia aquí para producir más. Entonces, en medio básico voy a tener mucha mayor proporción del indicador en su forma disociada que en su forma sin disociar. Y entonces, en medio básico, para este indicador, la fenolftaleína vería este color B. Te dejo aquí debajo un enlace a un vídeo que te explico el principio de Le Chatelier con mucha precisión y con un poco más de detalle. Como sabes, también tenemos, y es muy frecuente, el uso de lo que se llama el papel pH o papel indicador, que es este papel de color aquí naranja, en el que si está impregnado de muchos indicadores que tienen muchos cambios de color diferentes, y entonces, según cómo sea el pH del medio, adquiere una coloración u otra. Te dejo por ahí la escala para que lo veas mejor. De manera que si el papel indicador le pongo en contacto con algo que sea ácido, vemos que se pone de color rojo, mientras que si el papel indicador lo pongo en contacto con algo que sea básico como el amoníaco que usamos hace un momento, pues vemos que se pone de un color azul. Y si hubiese puesto una sustancia no tan fuerte en un sentido o en otro, habría ido adoptando otros tonos diferentes. Esto se debe a que está impregnado de una mezcla de indicadores distintos. Y esto es todo. Espero que esto te haya servido para entender cómo funcionan los indicadores ácidos-base. Tienes muchos más vídeos sobre ácidos y bases, valoraciones, ácidos fuertes y débiles en los enlaces que te dejo aquí debajo en la descripción. Hasta pronto.